y darnos la oportunidad a COTEC de compartir hoy con todos ustedes estos mensajes de cambio. Desde luego, nosotros en COTEC nos dedicamos a analizar los cambios. Te aseguro, Ramón, que hace falta mucha fe, como has dicho, fe en la innovación, fe en la capacidad transformadora que tiene la innovación, pero tenemos que entender también qué significan los cambios. Lo primero que hemos hecho en COTEC es redefinir nuestro propio concepto de innovación. Todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Pues bien, los cambios, tenemos que estar atentos, los cambios no solo son tecnológicos. El conocimiento no solo es científico, ni el valor es solo económico. Y, por lo tanto, con esa visión renovada y tan amplia del concepto de innovación, queremos abordar desde COTEC todos los cambios, entenderlos, impulsarlos y, sobre todo, entender qué hay de nuevo en el ámbito de la innovación. Y estudiamos muchos de los ejes y, como no puede ser de otra manera, uno de los ejes importantes es el del empleo. Hace 10.000 años nuestra especie cometió el peor error de nuestra historia, así definía el antropólogo estadounidense Jared Diamond, y me parece que es una muy buena frase, así lo definía, y lo voy a repetir: hace 10.000 años nuestra especie cometió el peor error de nuestra historia, así definía la adopción de la agricultura. Y es sin duda una afirmación atrevida, que posiblemente, desde luego yo y creo que todos los que estamos aquí, compartimos que no nos gustaría volver a la época de los cazadores, de los recolectores, con una vida con permanente búsqueda de la comida para la subsistencia, con una climatología adversa, cambiando una vida sin ciudades, sin escritura, sin ciencia, sin cultura. Eso es lo que significa una civilización sin agriculturas, ¿no? Y yo creo que es una reflexión interesante. Sin embargo, él ofrece una perspectiva diferente sobre las consecuencias de este salto tecnológico y creo que es interesante para entender de lo que quiero hoy hablar. En su opinión, la posibilidad de cosechar y acumular más grano del que se precisaba para subsistir, precisamente lo que hizo es profundizar drásticamente las desigualdades entre individuos y grupos humanos. De hecho, pese a que la nueva tecnología permitía generar una cantidad de alimentos suficientes por primera vez para asegurar el mantenimiento y la subsistencia de las tribus, hizo que para la mayoría, en ese momento que se adoptó la agricultura, para la mayoría el cambio fue ni más ni menos que desastroso. Eso es lo que fue la adopción de la agricultura en el corto plazo. Y el registro paleoantropológico es muy coherente con este dato. Si nos fijamos en cómo evolucionó la estatura, por ejemplo, de los griegos y de los turcos, era una estatura muy elevada, como consecuencia de la adopción de la agricultura, pues la estatura media bajó drásticamente, pero drásticamente. De hecho, solo se recuperó en los tiempos de la Grecia clásica. La estatura media es el mejor indicador de la calidad del alimento, de la calidad de la alimentación de la sociedad. Y se empezó a recuperar otra vez con los tiempos de la Grecia clásica, pero hoy en día los griegos y los turcos no han recuperado la estatura que tuvieron en su momento, antepasados tan lejanos. Y más allá de este registro fósil, esta sufrida transición también yo creo que ha quedado plasmada en otros mitos de Oriente Medio que han llegado a nosotros a través del relato bíblico. Podemos acordar cómo hubo una pareja que vivía en un paraíso, que tenía a disposición alimentos, frutos que recolectaban fácilmente de los árboles y que después fueron expulsados y condenados a trabajar y a tener que trabajar para subsistir. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, un agricultor y un ganadero. Y 100 siglos después es posible que la humanidad se esté acercando a un punto de inflexión similar. Creemos en COTEC que la paulatina robotización y la introducción de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial parece que harán que este trabajo que tenemos hoy en día pueda cambiar drásticamente. Hace poco, yo creo que fue en febrero, uno de nuestros patronos, McKinsey, hizo una importante presentación
y nos explicaba que en este momento en cada profesión aproximadamente la distribución de la capacidad de automatizar de los empleos es distinta, ¿no? Pero que precisamente las tareas más críticas, las de mayor valor, son las que marcan la diferencia. Hoy por hoy, en muchos casos, no hay duda que hay ciertas tareas de valor que las ejecutan mejor, sin duda, las personas que las máquinas. Yo creo que creemos en COTEC que no hay motivos para alarmarse. Este es el primer mensaje. No hay motivos para alarmarse, pero hay muchos motivos para entender lo que está ocurriendo y, desde luego, lo que hay es muchos motivos para influir en lo que va a ocurrir. Y